Hola a todos y bienvenidos a un nuevo martes Mi Trading. Estamos al final del año y obvio que es tiempo un poco de hacer un pequeño resumen. En realidad, ya sé que la mayoría de vosotros quiere saber un poco cómo puede ser este 2025. Hoy especialmente estaré solo. Alberto no me ha podido acompañar por motivo personal. Haremos un pequeño resumen. No voy a estar mucho tiempo porque además estamos en fin de año y mucha temática la estoy preparando para el año que viene. El 2024 ha sido el año que ha desafiado cualquier previsión de los mercados financieros. Hemos tenido un retorno increíble en prácticamente la mayoría de los activos más arriesgados. El mercado bolsístico ha visto una performance excepcional. El Standard Poor's ha llegado a subir un 26%, yendo más allá de cualquier expectativa de los analistas de Wall Street. Y ha hecho uno de los mejores resultados de los últimos 25 años. Y esto propio cuando todo el mundo se esperaba una recesión, ¿no? Como tal, sería interesante entender un poco cómo ha sido posible todo esto. Em, y vamos a empezar propio hablando de la resiliencia de la economía americana, ¿no? Cosa interesante es que la economía americana, aunque ha visto una política muy agresiva por parte de la Reserva Federal, estamos hablando de uno de los ciclos alcistas que hemos visto en los últimos años más agresivos. El PIB se ha mantenido alrededor del 3%. Eh, Hay dos factores clave sobre lo cual podemos comentar por qué hemos podido tener este número. El primero es el rol que tiene el sistema banquero sombra, que ha dado prácticamente posibilidad alternativa de financiación a las empresas. Y pensamos también a la private equity, que lejos del mercado americano ha ayudado un poco la resiliencia de esta economía. Okay, algo que habríamos tenido que tener también en Europa, más ya sabemos cómo aquí tenemos problemas de deuda y problemas estructurales muy pesados. Y el segundo punto es la concentración de la riqueza en manos de grandes sociedades y familias con mucho dinero, que son menos sensibles a las oscilaciones de los tipos. Y esto es lo tipo. ¿Y qué hablar del mercado del trabajo y del consumo? El mercado laboral se ha demostrado increíblemente sólido y los consumos, aunque hemos tenido un cambio general, ¿no?, del escenario, también en ámbito del desempleo, ha visto una subida por encima del 4%. Y todo esto contrario a la expectativa tradicional. Los gastos del consumo en Estados Unidos han seguido sólidos, que luego atrás hay actitudes un poco peculiares que referida a una deuda sin control, este es otro discurso, pero de esta forma hemos tenido un sostenimiento importante, al menos del 1% al PIB americano. Y que hablar de los indicadores económicos tradicionales que han perdido su capacidad predictiva, ¿no? En todas las situaciones de esta transformación, en importantísimos indicadores como el Leading Economic Index o el índice manufacturero no han servido a mucho, ¿ok? Y claro, esto porque hemos tenido este año de transición hacia el boom de la inteligencia artificial. Llegando a este punto, para no ir demasiado en detalle, tendremos tiempo por esto y también los artículos del Periscopio ayudarán. 2025 tendría que ver un poco un rebalanzamiento, ¿no? Deberíamos poner un poco un equilibrio en algunas cosas, pero claro, el equilibrio tiene un problema que tiene un precio que pagar, ¿ok? El problema es esa concentración en los títulos de la inteligencia artificial en un magnífico 7, ¿no? Y ha concentrado proprio todo el dinero en esta grande compañía tecnológica. Aunque hemos tenido tipo alto que normalmente obviamente penalizan las evaluaciones de una empresa, esos títulos han sido, visto un crecimiento de los múltiples a nivel increíble y han trainado el entero mercado.
Y ovviamente estamos in evaluazione de burbuja. Ten en cuenta que muchos sectores muchas empresas no ganan dinero, no facturan. A este punto podríamos decir que es sostenible, ni, ni porque depende de muchos factores, política económica, etcétera. Pero el punto clave será esto, porque esto es el punto donde pueden empezar problemas importantes. Ten en cuenta que cada vez que esos, pillamos solo Magnífico 7, tendrán correcciones o venta, se va a llevar a arrastrar todo el mercado. Y claro, esto que generará una volatilidad muy importante. Y os aseguro que el mercado, sobre todo hasta la llegada de Trump, puede aún exprimir una fuerza bajista importante, sobre todo a partir del día 6, cuando empezarán a volver lo de enero, cuando tendremos una vuelta de los normales volúmenes. Pero que el mercado aún pueda tener momentos de pánico como lo que hemos visto el 18 de diciembre. Esto porque la concentración no ayuda, exposiciones sin cobertura y crea problemas. A partir de aquí tenemos también otras cosas interesantes que son relacionadas con el problema de los bonos, ¿no? La Yellen el año pasado había emitido una grande cantidad de bonos a corto plazo y ha quitado el dinero del balance overnight de la Fed. Ya sabéis, el famoso FRED que hemos visto un montón de veces. Pero este año Besen quiere emitir más deuda a largo plazo para cubrir las emisiones anteriores. Y claro, en este caso lo que se iría a tocar son las reservas banqueras. Y en vez de que la liquidez, en este caso de los bancos, iría a las acciones, debería ir luego a los bonos. Y esto crearía problemas. En este caso, la única solución, obviamente, sería que la Fed seguiría cortando, y no solo la Fed. Como tal, es un equilibrio un poco inestable y sobre el tema de la Fed volveremos. La Fed tendrá que cortar, seguirá cierto criterio. El problema es que nuestra economía vive de la imprenta de dinero y o creas. El problema es que o tira todo, o sostiene toda la deuda del mundo, o tira una deflación, desinflación de la increíble. Como tal, mejor imprimir y seguir manteniendo altos los precios del activo. Esto pero este año será un año de desafío propio a la resiliencia del mercado, proprio porque tendremos toda una serie de preguntas que intentaremos contestar, aunque repito, yo personalmente por ahora me espero un año positivo, mejor con número un poco más contenido, pero no veo una caída del mercado. Al contrario, veré un aumento de la volatilidad. Entonces, para la perspectiva del 2025 tendríamos que hacer una serie de reflexiones. Algunas preguntas que luego intentaremos contestar poco a poco en los próximos podcasts. ¿Cómo influirán los tipos más bajos en la economía? ¿Tendremos una mejora o no? Eso dependerá obviamente de Europa, dependerá de dónde vamos a ver, Europa, Japón, Inglaterra. Europa es una situación muchísimo más complicada, de lo cual estoy preparando proprio un análisis detallada por el podcast, porque si no, comentar solamente no me gusta, solamente quería hacer un recap rápido, que tanto de resumen y de previsiones tenéis a mogollón. La idea es un poco empezar a pensar las preguntas clave. Y la primera es propio esta, ¿no? ¿Cómo van a influir esos tipos más bajos en la economía? Luego tendremos que ver cuáles son el impacto de la posible reforma de la inmigración y de los aranceles, la política de Trump. Allí también estoy haciendo estudio cómo volverá esta concentración del poder económico. Estamos asistiendo también a cambio político y económico, esto también es importante. Esta estrategia de emisión del tesoro que quiere más emitir a largo plazo puede afectar el mercado de renta variable, sí, pero por cuánto tiempo y cómo. Y allí llega la clave de saber si realmente podemos mantener los valores actuales. Habrá una rotación sectorial, sí, pero ¿qué efecto tendrá en el mercado? ¿Positiva, negativa? Si vamos a pasar el dinero en otros sectores y esto no podrá sostener realmente los valores actuales. ¿Ok? Y como tal, vamos a ver qué tipo de correcciones podemos tener realmente, cuánto podrían ser grandes, eso es lo que tenemos que estudiar, y qué tipo de rotaciones sectoriales, en qué sectores.
por ejemplo, el inmobiliario, el energético, etcétera. La volatilidad, otra pregunta, ¿seguirá siendo un no problema? Realmente no, porque la volatilidad en las últimas semanas ha visto unos cambios un poco peculiar y de esto tendremos que volver a hablar. Eh, la política de los bancos centrales, ¿qué efecto podrá tener en la economía real y en el mercado de divisa? ¿Ok? Es decir, se seguirá privilegiando quién hace ganar más o volveremos a tener un dominio del déficit, ¿no? De la balanza de pago y dinámica comercial. Habrá un cambio de paradigma, por algunos será así. Y de esto hablaremos también. En todo esto, ¿la inflación tendrá un peso real o no? En todo lo que será el destino del mercado. Como veis, he puesto mucha carne a cocer, ¿no? Como se dice en Italia, porque son todo elementos que tendrán que necesitarán un análisis profundizada y es porque esto condicionará todo el mercado de toda la clase de activos, ¿ok? Como tal, ya sabéis, muchos dirán, ¿y ahora cómo me voy a comportar frente a todo esto? Este año es el año de la selección, de la calidad. Y como tal, como no existe una receta mágica, lo que hay que hacer es diversificar con una actitud prudente y seleccionando bien lo que se compra. Como tal, primero la cartera tiene que ser reequilibrada continuamente y periódicamente. No podemos dejar pasar un año, sino a lo mejor cada 3 meses, 6 meses, hay que hacer una revisión. Hay que diversificar bien, no podemos concentrar todo en pocos sectores. Sabemos que todo el mundo va allí en el mega cap, pero hay manera de diversificar. Y la exposición tiene que ser equilibrada, no podemos poner un 70% en acciones o un 70% en bonos. Hay que evaluar también inversiones en alternativa o incluso activos reales, no sé, comprar una casa, oro físico, etcétera. Cualquier cambio del paradigma en el panorama del crecimiento económico tendrá que ser con mucha atención evaluado y obviamente si no somos expertos hay siempre que ir a profesionales saltando el sentiment del momento y creando carteras que tienen un sentido a largo plazo, ¿ok? Esto es un poco el resumen de lo que ha enseñado el 2024. El mercado financiero puede ir más allá de cualquier previsión, ¿eh? Y como tal, la gestión de riesgo y la diversificación son elementos cruciales para el éxito de nuestras inversiones. Como tal, el 2025 será el año del desafío a la resiliencia y pondrá a grande prueba los nervios de los inversores. Organizándose solo con grande cura y atención y sobre todo gestionar bien la metodología, se podrá sobrevivir a este momento. Como decía el grande Graham en el inversor inteligente, el problema principal del inversor es, persino su peor enemigo es sí mismo. Esto es lo que yo recomiendo. Es decir, este año razonad bien sobre lo que tenéis invertido, no esperad que las cosas pueden llevar problemas. Si veis que alguna cosa está mal expuesta o habéis ganado mucho y no sabéis cómo gestionar las ganancias, vais a un profesional. Se podrá evaluar una cartera, hacer una reestructuración de una cartera, porque de esta forma se evitarán problemas. Y por los traders también habrá muchísimas oportunidades, pero como he dicho, la gestión de riesgos será clave. Si no vais a seguir estos consejos, os aseguro que vais a pasar un momento muy complicado, porque ese mercado tendrá momentos de corrección y volatilidad espantosa y como tal, no, si no estáis preparando una cosa de este tipo, el consejo es siempre lo mismo. Si no queréis invertir, no invertís, nadie os obliga. Aunque obviamente sabéis que es necesario, que el mundo ha cambiado, de esto hablaremos, también porque el paradigma ahora es que si queremos mejorar nuestra situación económica hay que apalancarse con inversión. Es una palabra un poco fea, pero es así. Si no, no dejad las cosas al azar, porque si no vais a tener pérdida enorme y posibilidad de perder mayoría de la ganancia que se ha acumulado en los últimos años. Con esto no quiero ser siempre negativo y pesado, pero
es importante que recordáis este punto. Con esto cierro, os dejo a la festividad, que pasáis un gran fin de año y que sea un 2025 espectacular. En todo lo que deseáis, que podáis empezar también a cambiar vuestra vida y sobre todo vivirlo un poco más como queréis, que esto siempre, en mi opinión, es uno de los deseos más bonitos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el 2025. Hasta luego.